Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, parece que todos conocemos, pero del que rara vez medimos su verdadera dimensión: la educación en la primerísima infancia. Así es. Y la pregunta que vamos a intentar responder es muy directa. ¿Por qué esos primeros años, antes incluso de que aprendan a atarse los zapatos, son tan absolutamente determinantes para el futuro de una persona y de rebote para toda la sociedad? Pues para explorarlo tenemos una combinación de fuentes que es muy interesante. A ver. Por un lado, la visión más, digamos, política y económica de la OCDE, con su informe Educación Hoy. Vale. Por otro, datos puros y duros de rendimiento con el estudio internacional TIMSS de 2019, que mide qué saben los niños de mates y ciencias. Y para rematar, una perspectiva global y muy actual, el Informe Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia de la UNESCO y UNICEF, que acaba de salir en 2025. Interesante la mezcla, sí. Tenemos la política, los números y la visión más humanitaria. Veremos si los tres documentos cuentan la misma historia o si encontramos, no sé, tensiones entre ellos. Exacto. La misión, entonces, es desgranar estos informes para entender el impacto real de invertir en los más pequeños, desde la arquitectura de su cerebro hasta los beneficios que una sociedad cosecha décadas después. Bien, pues vamos a ello. Vamos. Hay una frase en el informe de la OCDE que me parece el punto de partida ideal. Dice, y cito textualmente, «La inversión en la educación y cuidado en la niñez temprana trae dividendos significativos al individuo y la sociedad». Es que esa palabra dividendos lo cambia todo. Totalmente. Me encanta que use la palabra dividendos, no gastos. Cambia por completo el marco de la conversación, ¿no? Totalmente. Porque nos obliga a pensar en el retorno, no en el coste. Y lo fascinante es que esos dividendos se materializan en áreas muy diferentes. Por ejemplo, Pues mira, en lo individual y educativo, la OCDE es clarísima. Una atención de alta calidad en los primeros años es la zapata sobre la que se construye todo el edificio del aprendizaje. la base. La base. Facilita la transición a la primaria, se correlaciona con mejores notas, con más años de escolarización. Es un efecto dominó que dura toda la vida, Y que va más allá de lo puramente académico, ¿verdad? mucho más allá. En el plano social, por ejemplo, se asocia con tasas más bajas de delincuencia en la adolescencia. Y luego está el pilar económico, que a menudo es el que convence a los que toman las decisiones. Claro, el dinero. La falta de servicios de calidad y asequibles según la OCDE es una de las mayores barreras para el empleo a tiempo completo de las mujeres. Es la famosa penalización por maternidad que vemos en las estadísticas. Pero que para millones de mujeres es simplemente su día a día. Exacto. O renuncian a su carrera o se ven abocadas a empleos a tiempo parcial, peor remunerados y con menos proyección. Y a esto, el informe de la UNESCO le pone cifras que son de otra escala. Cifras de vértigo. Estima que solo con aumentar el número de profesionales de la atención infantil para cubrir las necesidades actuales, se podrían crear 43 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Un momento, 43 millones. Eso no es una política social, es un plan de estímulo económico en toda regla. Es una cifra, es enorme. Lo es. Demuestra que no estamos hablando de un servicio asistencial, sino de un sector económico estratégico. Claro. Y aquí es donde la UNESCO lo hila todo con una idea que es el corazón de su informe. El aprendizaje no empieza en el colegio, el aprendizaje comienza al nacer. Esa idea es potentísima, porque cambia el enfoque por completo. Del todo. Si aceptamos eso, la educación infantil deja de ser un extra o una ayuda para la conciliación y se convierte en la herramienta principal para atacar la desigualdad educativa desde su origen, desde la raíz misma del problema. Exacto. Deja de ser una política reactiva para convertirse en la política preventiva por excelencia. Desde la raíz. Me gusta esa idea. Porque la raíz, en este caso, no es una metáfora. Es algo físico, ¿verdad? Es lo que está pasando literalmente dentro del cerebro de un bebé en esos primeros meses y años. Justo ahí queríamos llegar. El informe de la UNESCO de 2025 dedica una parte importantísima a explicar esta base neurocientífica. Ajá. Se centra en un concepto que es clave para entenderlo todo: las funciones ejecutivas. Suena muy técnico. ¿A qué se refiere exactamente? Pensemos en ellas como el director de orquesta del cerebro. Son un conjunto de habilidades que nos permiten planificar, controlar nuestros impulsos, gestionar las emociones, recordar información para usarla inmediatamente. La autorregulación, en definitiva. Eso es. Un niño que aprende a esperar su turno en un juego, que no tiene una rabieta monumental porque se le cae una galleta, o que es capaz de seguir una instrucción de 2 pasos, está ejercitando sus funciones ejecutivas. Vale. El autocontrol. Entendido. Pero lo crucial, y esto es lo que subraya el informe,
Es que estas funciones no se desarrollan en el vacío. Son interdependientes con el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. O sea, que se ayudan mutuamente. Es un desarrollo bidireccional. Tener buenas funciones ejecutivas te ayuda a concentrarte para aprender a contar, y el propio acto de aprender a contar, con sus reglas y su lógica, refuerza tus funciones ejecutivas. Es como el hardware y el software trabajando juntos. No puedes instalar un programa complejo si el sistema operativo no es estable. Es una analogía perfecta. Y lo más impactante es su poder como factor de igualdad. ¿Ah, sí? El informe cita estudios que demuestran que para los niños y niñas de entornos desfavorecidos, unas funciones ejecutivas sólidas actúan como un factor de protección. Un factor de protección. Sí, es decir, predicen un mayor éxito académico en el futuro a pesar de las dificultades de su entorno. Es como darles un escudo cognitivo para toda la vida. Un escudo cognitivo. Me quedo con ese concepto. Y supongo que si no se desarrollan bien esas funciones es cuando empiezan a abrirse las brechas. Ahí está la clave. Las brechas no se abren en secundaria ni en primaria. Empiezan mucho antes. ¿Cuánto antes? El mismo informe de la UNESCO nos da un dato que es demoledor. La mayoría de los niños en países de renta alta aprenden los principios básicos del conteo entre los 2 y los 4 años. ¿Vale? Pues bien, los niños de entornos socioeconómicos más bajos alcanzan ese mismo hito más tarde, a los 4 años o incluso más. O sea que ya llegan con retraso. Llevan 1 o 2 años de desventaja antes de pisar un aula de primaria. La carrera empieza con la mitad de los corredores saliendo muchos metros por detrás. Y aquí es donde me pierdo. Si la evidencia científica es tan clara, los beneficios económicos son tan masivos y las consecuencias sociales de no hacerlo son tan graves, uno esperaría que el acceso a una educación infantil de calidad fuera la prioridad número 1 en todo el mundo. Claro. Pero me temo que la realidad es muy distinta. La realidad es un abismo entre lo que sabemos que hay que hacer y lo que hacemos. Si conectamos las fuentes, el panorama es, bueno, es desolador. A ver, cuéntame. El informe de la OCDE ya nos advierte de que la demanda de plazas para menores de 3 años supera con creces la oferta en casi todos los países. En casi todos. Sí, la única excepción notable son los países nórdicos. ¿Y qué provoca eso en la práctica? Pues un sistema de 2 velocidades, completamente segregado por la capacidad económica. Las familias con recursos acuden a un mercado privado que suele ser carísimo. ¿Y el resto? El resto tiene que depender de soluciones informales. Abuelos, vecinos, cuidadoras sin formación específica, cuya calidad es, por definición, una lotería. Y no es solo un problema de plazas. ¿Qué va? El informe de la UNESCO lo cuantifica. Para 2030, solo para alcanzar una ratio razonable de 20 alumnos por profesor en preescolar, se necesitan 6,2 millones de profesores más a nivel mundial. Faltan plazas y faltan profesionales. Y supongo que falta dinero. El gran problema. A pesar de todos los discursos y los aumentos en la ayuda al desarrollo, la educación preescolar solo recibió el 1,7% del total de la ayuda directa a la educación en 2022. Un 1,7%. Es una proporción ridícula para la etapa más decisiva del desarrollo humano. Es como construir un rascacielos y dedicar el 1,7% del presupuesto a los cimientos. Es absurdo. Pero en este punto, el estudio TIMSS, el de rendimiento, introduce un matiz que me parece muy importante. Ajá. Afirma que las actividades tempranas en el hogar pueden llegar a compensar la asistencia al primer ciclo de educación infantil. Ojo, dice compensar, no reemplazar. Es un punto absolutamente clave, ¿sí? Pero subraya el papel fundamental de las familias, sobre todo en esos contextos donde, como acabas de describir, la oferta pública es escasa o inexistente. Es fundamental no malinterpretarlo. No es una excusa para que los estados no inviertan. Lo que demuestra es que la solución no es única. Se trata de crear un ecosistema de aprendizaje. ¿Un ecosistema? ¿A qué te refieres? ¿El estudio da ejemplos concretos de qué tipo de actividades tempranas son las que marcan la diferencia? Sí, claro. ¿Hablamos de leer cuentos por la noche, de juegos de contar o es algo más complejo? Hablamos de cosas muy sencillas y a la vez muy poderosas. Sí, leer cuentos es una de las más importantes, porque expone al niño a un vocabulario mucho más rico que el de la conversación diaria. Vale. Jugar a contar los escalones al subir a casa. Hablar sobre las formas y los colores de los coches que ven por la calle. Cantar canciones que riman. O sea, no se trata de convertir el hogar en una escuela. Para nada. Se trata de crear un entorno lingüística y numéricamente rico. La clave es la calidad de las interacciones. Y por eso, apoyar a las familias con recursos, con formación,
con tiempo, es tan crucial como construir escuelas. ¿Entendido? No son estrategias que compitan, sino que se refuerzan mutuamente. Entendido. Entonces, si juntamos todas las piezas, la ciencia del cerebro, la economía de los dividendos, la realidad de la escasez y el papel del hogar, ¿cómo se ve la foto a largo plazo? ¿Cómo conectamos un puzzle a los 3 años con el rendimiento en un examen de ciencias a los 10 o las oportunidades laborales a los 30? Aquí es donde el estudio TIMSS es como una bola de cristal. Su análisis longitudinal es increíblemente revelador. ¿Qué revela? Confirma, con datos de miles de estudiantes de todo el mundo, que esas habilidades tempranas de lectoescritura y matemáticas son fortísimos predictores del rendimiento futuro. Eso parece lógico. Pero va un paso más allá. Demuestra que el estatus social, económico y cultural de la familia, lo que técnicamente llaman el índice ISEC, es uno de los predictores más robustos del rendimiento académico. Dicho de otro modo, dime tu código postal y te diré qué notas vas a sacar. Es terrible. En la cruda realidad de la mayoría de sistemas educativos. Y es aquí donde volvemos al informe de la UNESCO, que define un sistema educativo equitativo como aquel donde los resultados de los alumnos son independientes de su contexto. Claro. Si juntamos las dos ideas, la conclusión es inevitable y poderosa. Que la inversión en educación infantil de alta calidad es la única herramienta que tenemos para romper esa correlación. Es la más eficaz, sin duda. Es la palanca para nivelar el campo de juego antes de que el partido siquiera haya empezado. Me gusta esa imagen. Porque ataca la desigualdad en el momento en que se está gestando, a nivel neuronal. Todo lo que se haga después en primaria o secundaria serán parches, medidas compensatorias mucho más caras y menos efectivas. Y sin embargo, llegamos a la gran paradoja. A pesar de esta montaña de evidencia, de los datos económicos, de los estudios neurocientíficos, de los análisis de rendimiento, Llegamos a la paradoja final, que el informe de la UNESCO de 2025 expone sin ningún tipo de tapujos. Cito. Ningún marco jurídico internacional garantiza explícitamente el derecho de los niños y las niñas a la atención y educación de la primera infancia. espera un momento, ¿me estás diciendo que, después de todo lo que hemos hablado, que demuestra que esto es seguramente lo más importante que podemos hacer por una persona, no existe una ley internacional que lo proteja como un derecho? ¿No existe? Parece increíble. Es la realidad. Existe el derecho a la educación, pero suele interpretarse como que empieza en la edad de escolarización obligatoria. El periodo más crítico del desarrollo humano vive en un limbo legal a nivel global. Entonces, si tuviéramos que resumir el análisis de hoy, el mensaje es abrumador. La educación infantil no es un aparcaniños, ni un lujo, ni un simple servicio de conciliación. No. Es la inversión más inteligente y rentable que una sociedad puede hacer. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás, y es nuestra mejor arma para construir sociedades más justas y prósperas. La síntesis final es esa, la inmensa desconexión. Hay un abismo entre lo que la ciencia, la economía y la pedagogía nos gritan que es crucial, invertir masivamente en los primeros años de vida, y dónde están realmente los recursos, las políticas y los marcos legales. ¿Y eso cómo se soluciona? Bueno, la declaración de Tashkent, que se menciona en el informe de la UNESCO, es un paso, es un compromiso político importante, pero sin un derecho legal explícito y vinculante, corremos el riesgo de que todo se quede en buenas intenciones. Ese es el principal obstáculo para que esta prioridad pase del papel a la realidad de millones de niños. Y para cerrar, me gustaría dejar una última idea en el aire, un detalle que encontré en el informe de la UNESCO y que me dejó pensando durante horas. A ver. Sugiere que las experiencias más tempranas, cosas tan sutiles como oír diferentes acentos o ver rostros de distintas etnias en los primeros meses, moldean físicamente las capacidades perceptivas de nuestro cerebro. O sea que nos configuran. Literalmente, configuran los circuitos neuronales que determinarán cómo interactuaremos con la diversidad durante el resto de nuestra vida. Lo que nos lleva a una pregunta final, que en cierto modo lo engloba todo. Exacto. Si las bases de la empatía, del pensamiento crítico y del respeto por la diversidad se están construyendo en la propia arquitectura de nuestro cerebro durante esos primeros meses y años, ¿qué significa, como sociedad global, que todavía no estemos tratando esa etapa como un derecho humano universal y fundamental desde el momento del nacimiento?